Pastor Darío, entre algunos cristianos evangélicos se ha eliminado completamente el uso de la cruz. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, a mí me parece que debemos diferenciar entre la cruz como emblema y la cruz como ídolo. Creo que las confusiones existentes al respecto nacen de la historia misma de la cruz como tal. Religiosamente, los orígenes parecen estar en Babilonia, donde el culto de Tamuz hizo que la T de su nombre se utilizara como un símbolo religioso, que después pasó a Egipto, a Grecia y a Roma, con la Tau, que es la equivalencia de la T en español, la letra griega. Y entonces, por supuesto, vemos en muchos pueblos primitivos y en religiones muy antiguas el uso de la cruz. En la India, algunos brahmanes la utilizaron. Los kabili del África, que son musulmanes, a pesar de eso usan en sus frentes tatuada una cruz. Unos guerreros feroces que extendieron su dominio en el continente negro desde Níger hasta el Nilo, los yariks, llevaban en sus escudos una cruz. Para no ir más largo, pueblos que no tuvieron ninguna relación con los que he mencionado, que son más antiguos aparentemente, como los indoamericanos, sorprendieron a los católicos españoles que llegaron aquí porque usaban cruces. Por ejemplo, es muy particular el caso de México, donde la religión de Palenque, exactamente en el Anáhuac, utilizaba cruces. Ahora, en Sudamérica, indudablemente algunas tribus lo hicieron también. No debemos olvidar que los asirios, cuando salían a la guerra, lucían desde los reyes para abajo grandes collares con cruces colgantes en el pecho. Y claro, ya en el siglo XX la cosa se agravó con el uso de la cruz gamada de los nazis, o la famosa esvástica, que según ellos era la cruz en movimiento. Desde luego yo creo que estos antecedentes ameritan cierto grado de preocupación en muchos cristianos por el uso de la cruz. ¿En qué momento la cruz comenzó a usarse en comunidades cristianas, pastor? Bueno, eso sucedió de una manera muy particular. En el Imperio Romano, hacia el siglo III, ya por supuesto se había convertido la mitad de la gente al cristianismo, en forma subrepticia. Llega Constantino, que es el que lanza el famoso edicto de tolerancia a la fe cristiana. Su madre Helena, a quien Roma llevó a los altares, Santa Helena, había hecho un viaje piadoso a Jerusalén y un monje un poco loco que estaba por ahí en los montes le vendió la idea de que un trozo de madera que él tenía era parte de la cruz de Cristo. Cosa completamente absurda, porque la costumbre romana legal consistía en que una vez el reo moría en la cruz era incinerada, quedaba reducida a humo y cenizas. Pero es una época de supersticiones. Y Helena trajo ese pedazo a Roma y se fue como generando cierta veneración por la cruz. Sabemos que durante siglos la propia Iglesia Católica Romana ha vendido astillas que dicen pertenecer a la cruz de Cristo. El propio Constantino, preocupado de que hasta su madre se había convertido al cristianismo, tomó una decisión política que algunos consideran decisión espiritual. Creemos que él fue un convencido no convertido, o algo así, porque continuó practicando algunas de las costumbres del paganismo mientras se decía cristiano, pero fue una bendición para la Iglesia con su edicto de tolerancia, porque se puso volverse cristiano. Y parece que Constantino tuvo alguna visión espiritual, según se relata, en la cual dentro de una nube vio el signo de la cruz y una voz que le decía, con este signo vencerás. Y entonces, por supuesto, pues eso se prestó para que la cruz comenzara a volverse un ídolo. Avanza el tiempo y algunos cristianos, principalmente de la iglesia latina, iniciaron una serie como de agüeros, como de creencias alrededor de la cruz, por ejemplo, las famosas persignaciones. Yo no tengo nada contra eso, me parece inocuo, pero lo que me parece sí verdaderamente grave es que se lleve a la gente hasta sacralizar la cruz por sí misma. Por importante no es la cruz, sino el que murió en ella. Más adelante viene la Reforma Protestante y entonces lo que ocurre es que se redime una vez más el sentido de las Sagradas Escrituras. Y allí encontramos, por ejemplo, en Hebreos 12:2,
el equilibrio perfecto de este asunto. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Observe que la cruz significaba vergüenza. Solo un criminal muy reconocido moría en la cruz. De hecho, los ciudadanos romanos jamás fueron condenados a esa clase de patíbulo. ¿Pero a qué se debe a que antes de Cristo ya se utilizara la cruz como símbolo religioso? Eso no es caprichoso. Estudios muy profundos, principalmente en el terreno de las ciencias psíquicas, nos muestran que en el inconsciente colectivo de la humanidad, la cruz ha estado siempre presente. Desde tiempos inmemoriales, la cruz aparece. Observe esto. Lo primero que se le ocurre a un niño cuando empieza a jugar es cruzar dos palitos. ¿Por qué? ¿Será eso una cosa aleatoria? ¿No tendrá eso ningún significado? Lo que se ha llegado a decir por personas muy sabias en estos aspectos es que probablemente la humanidad caída buscó intuitivamente la cruz como un ancla de su angustia desde el principio. Yo creo que Caín y Abel, cuando estaban chiquitos, debían jugar ya con crucecitas hechas de las ramas de aquel famoso árbol. Y me imagino que la cruz fue utilizada por religiones falsas por una sola razón. Porque toda falsa religión no es sino una caricatura de la religión verdadera. El hombre, de alguna forma, buscando a Dios, terminó utilizando la cruz porque su inconsciente le decía que en la cruz estaba el puerto definitivo para encontrar otra vez el contacto con Dios. Esperaban la cruz. A mí no me parece descabellado razonar, en consecuencia, que la cruz fue diseñada desde el principio por aquel que moriría en ella para darnos vida eterna. Observe, si no hubiera habido cruz, no habría habido crucificado. Y si no hubiera habido crucificado, sencillamente no habría habido redención. Por lo tanto, me parece que esas exageraciones que siempre surgen en el pueblo evangélico son desechables ambas. Un extremo, anticrucismo, radical, definitivo. Otro extremo, crucimanía. No se justifican tales actitudes, me parece. ¿Podríamos aclarar esos conceptos de crucimanía y anticrucismo de los que usted habla? Bueno, pues la crucimanía es en primer lugar la manía de la cruz, que se ha vuelto como un ídolo con su culto particular y que muchas personas depositan su fe en la cruz misma en vez de depositar su fe en el que murió en la cruz y después resucitó. Me parece que en esas personas actúa más que nada un deseo fundamentalista, radical, un poco hirsuto, hay que decirlo, de desechar la cruz porque fue un símbolo de maldición en la antigüedad, porque constituía un patíbulo. Pero lo que yo me pregunto es, ¿qué haríamos nosotros si Jesús hubiera muerto, por ejemplo, en otra época, en la silla eléctrica o en la guillotina? ¿Tendría yo que hacer esta operación para recibir algún tipo de bendición? No me parece. Sin que con esto esté criticando a las personas que creen que eso puede traerles alguna buena ventura, por decirlo de alguna manera. Porque observemos que en muchas iglesias protestantes, no solo de corte histórico, sino algunas un poco más modernas, se utiliza el mismo tipo de bendición que hacen los católicos o los ortodoxos, con la diferencia de que los ortodoxos se santiguan de derecha a izquierda, para ser exactos. De manera que la cosa es muy variada. Esto nos sitúa en el otro aspecto. A mí me parece que debemos mirar la cruz simplemente como un símbolo, como una señal de identificación o como un logotipo. Porque si seguimos con estas manías, tenemos que prescindir incluso hasta de los nombres propios. Imagínese una persona que se llame Apolos, el nombre de un dios griego, y así era el nombre de un famoso predicador, compañero de San Pablo. ¿A quién se le ocurre pensar que están honrando al dios del sol con ese nombre? Y nadie se podría llamar, por ejemplo, de las mujeres Diana, porque ese es el nombre latino de la diosa griega Artemisa. Quedarían en muchas complicaciones varias personas por los nombres que provienen de las denominaciones de dioses paganos. ¿Qué tal Aníbal? Algo así como protegido de Baal, el dios de los cananeos, de donde proviene la palabra caníbal, Canaán Baal, es decir, el cananeo que se come al dios Baal. De manera que me parece que nos volveríamos locos
con esa clase de supersticiones. Eliminar radicalmente la cruz es una imposibilidad y además una tontería. ¿Qué tal un cristiano cuando llega a un cruce de caminos? No puede andar por ninguna parte porque allá hay una señal supersticiosa pues de la cruz. La cruz como maldición me parece que hoy no tiene una interpretación loable dentro del pueblo cristiano. Y me parece que a veces los anticrucistas son más supersticiosos que los procrucistas, que los de la crucimanía. Yo no sé cómo haríamos entonces con la Cruz Roja Internacional, no utilizar sus servicios, no colaborar con ella, etcétera. Que entre otras cosas, entre los musulmanes no es Cruz Roja sino Media Luna Roja, y en el Oriente Sol Rojo, porque los orientales y los musulmanes consideraron que se trataba exactamente de un símbolo cristiano, y porque la Cruz Roja Internacional está cobijada por el Código Civil Suizo, que redactó directamente el reformador don Juan Calvino.